Y hermanos queridos, hoy día vamos a examinar un pasaje que hallamos en 2 de Timoteo, capítulo 1, versículo 5. 2 de Timoteo 1, 5. Y saben, pocas cosas nos preparan tan bien para la palabra, sea predicando o escuchándola, como la alabanza que hemos recibido esta mañana. Así que para los hermanos que nos dirigieron en la alabanza, muchísimas gracias. La verdad es que nos elevan y nos enfocan para poder recibir la palabra de Dios. 2 de Timoteo 1, capítulo 1, voy a leer del 3 al 5. Dice así: Doy gracias a Dios, al cual sirvo desde mis mayores, con limpia conciencia, de que sin cesar me acuerdo de ti en mis oraciones noche y día, deseando verte al acordarme de tus lágrimas para llenarme de gozo, trayendo a la memoria la fe no fingida que hay en ti, la cual habitó primero en tu abuela Loida y en tu madre Eunice, y estoy seguro que en ti también. Vamos a orar. Padre nuestro, que estás y reinas en los cielos y en nuestros corazones, gracias por esta mañana, gracias por tu palabra, Señor, y gracias por este día en el cual celebramos a las madres. Ayúdanos a ver este día y más aún a nuestras madres según los lentes de tu palabra, Señor. Háblanos al corazón y guíanos por tu Santo Espíritu, porque te lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Feliz día, madres. Hoy día es el Día de las Madres y este pasaje trata con dos madres precisamente. Y quiero comenzar con una paradoja que se da en nuestros tiempos, en la cual por un lado tenemos la incuestionable importancia de las madres. Vivimos en una cultura profundamente contradictoria respecto a la maternidad. Por un lado, prácticamente toda evidencia sociológica contemporánea reconoce la influencia extraordinaria de las madres en la formación humana. La mayoría de adultos identifican a su madre como la persona más influyente en sus vidas, es casi un 77%. Y el vínculo materno influye poderosamente, según los científicos y los que saben de estas cosas, en el desarrollo emocional, la estabilidad psicológica, la formación moral y el bienestar a largo plazo. Diversos estudios muestran que la relación con la madre es una de las variables más determinantes en el desarrollo humano. Y creo que la experiencia lo avala. Todos tenemos un lugar especial en nuestros corazones por nuestras madres. Un investigador lo puso de esta forma: las madres son la relación humana individual más estadísticamente significativa para el desarrollo emocional, la formación moral y el bienestar en todo sentido de la persona. Eso es unánime, no hay controversia al respecto, todos piensan así, en su mayoría, y al mismo tiempo, y aquí viene la paradoja, las tasas de natalidad disminuyen cada vez más. No estamos teniendo hijos y por lo tanto no están habiendo madres. La maternidad se posterga cada vez más y eso limita también el número de niños que vienen al mundo. Y hay un número creciente de mujeres que decide no tener hijos. Muchos de ustedes quizás conocen a personas, mujeres jóvenes que no tienen interés o que deciden postergarla para mucho después, una vez que hayan ya quizás terminado su carrera, llegado a un cierto punto, tener cierta libertad económica, etc. ¿Pero por qué? ¿Por qué se da esto, no? La razón es porque nuestra cultura ha comenzado desde hace ya bastante tiempo a narrar la maternidad principalmente en términos de pérdida. Pérdida para la mujer de autonomía, pérdida de libertad, pérdida de desarrollo profesional y pérdida de identidad. Se les dice a las mujeres que al tener hijos van a dejar de ser ellas. Y entonces el consejo coloquial es: espera, have fun, diviértete, haz lo que tengas que hacer, tanto para hombres como para mujeres, pero más para las mujeres. Ve al college, saca tu carrera, saca tu título, coge experiencia
y después tendrás hijos. Y lo que termina pasando, tristemente, es que las mujeres ya cuando llegan a los 30, 35, se dan cuenta que el reloj biológico se está acabando. Y entonces muchas mujeres sienten una gran ansiedad en ese momento para satisfacer esa hambre que tienen de ser mamás, algo con lo cual Dios las hizo, y entonces empiezan a buscar. Esa es tristemente la narrativa y lo que muchas mujeres siguen. La maternidad es presentada como una opción privada entre muchas otras posibilidades de autorrealización. Entre ellas está, por supuesto, el estudio, la carrera, y ser mamá es una de esas muchas opciones, cuando no es vista como lo que realmente es, una vocación dentro de un orden creado por Dios. Ya no se ve así, sino como una elección individual definida por criterios de satisfacción personal y bienestar psicológico. Y claro, no toma mucho para darse cuenta que cuando viene una criatura al mundo, comenzando desde el punto de la concepción y el embarazo y todo lo que la mujer tiene que pasar cuando quiere ser mamá, cuando es mamá, es muy fácil discernir que eso es muy, muy difícil. Y entonces hay un gran temor, que es lógico, pero tristemente ese temor entonces es aprovechado por esta cultura para decir no, postérgalo hasta lo que más puedas. Nuestra sociedad entonces depende de las madres para la transmisión moral y humana de la civilización. Sin mamás se acaba todo. Pero al mismo tiempo, simultáneamente, las desplaza hacia las periferias culturales. Esta es la paradoja moderna, pero la Escritura nos presenta una visión radicalmente distinta. La Biblia sitúa la maternidad no en los márgenes de la existencia humana, no como una opción más entre muchas para ti mujer, sino dentro de la misma misión de Dios. Y eso es exactamente entonces lo que encontramos en 2 de Timoteo capítulo 1. Vamos a hacer un poquito de contexto para ubicarnos en lo que Pablo nos dice en este versículo. Aquí Pablo está escribiendo desde la prisión bajo la expectativa de una muerte inminente. Y esto es importante porque son sus últimas palabras. Y las últimas palabras de cualquier persona tenemos que tomarlas en cuenta. El gran misionero de la iglesia primitiva, Pablo, está preparando el traspaso de la antorcha a la próxima generación, representada en el joven Timoteo, ¿verdad? Es una carta profundamente personal, como vemos en los primeros versículos, urgentemente pastoral y explícitamente misional. El énfasis de la carta no es simplemente el desarrollo ministerial de Timoteo, y aunque cuando uno la lee hay mucho que uno puede adquirir, sobre todo cuando ha sido llamado al ministerio, de lo que Pablo le dice a Timoteo, el énfasis central es algo mucho mayor, que es la preservación y transmisión fiel del Evangelio después de la partida de los apóstoles. Y esto es un big deal, ¿verdad? Tenemos a un grupo de hombres a quienes el Señor llama, capacita para recibir la revelación directamente de Él. Y entonces la pregunta que se hace a Pablo es, ¿qué va a pasar después de que partamos? La fe de Pablo es intacta, él confía que el Señor edificará su iglesia, lo dice en varias partes. Sin embargo, el gran apóstol tiene que encontrar personas que vayan a continuar con la obra, a recibir la antorcha. Entonces, Pablo insiste repetidamente en esto. Vemos en el versículo 6 del capítulo 1, donde le dice, aviva el fuego del don de Dios, ¿verdad? O sea, no te quedes dormido, hay trabajo que hacer. No te avergüences de dar testimonio, misión, ¿verdad? De evangelización, dar testimonio, no te avergüences. Retén la forma de las sanas palabras, ¿verdad? Porque no basta tener fuego, lo que hay que tener es contenido para compartir, y ese contenido es depositado en Timoteo. Versículo 14, el capítulo 1, guarda el buen depósito, esta fe, esta doctrina. Después va a decir en el capítulo 2, versículo 2, lo que has oído de mí, encarga a hombres fieles. Y vemos que esa idea de la fidelidad es importante, ¿no? Y por último, el gran llamado que le hace
en el capítulo 4 y creo que voy a leer versículos 1 y 2 porque nos mete en la mente de Pablo. Dice, te encarezco delante de Dios y del Señor Jesucristo. Esto es serio. Que juzgará a los vivos y a los muertos en su manifestación y en su reino, que prediques la palabra, que instes a tiempo y fuera de tiempo, redarguye, reprende, exhorta con toda paciencia y doctrina. Ese es el llamado que le hace Pablo a Timoteo. La misión cristiana, entonces, no consiste simplemente en la expansión geográfica, en romper fronteras. Consiste también en preservar fielmente el Evangelio a través de las generaciones. En esta iglesia, por la gracia del Señor, han habido varias generaciones. Yo llegué en un tiempo donde la primera generación todavía estaba vigente, estaba el pastor Castrillo, no sirviendo, pero recuerdo que la hermana, su esposa, todavía estaba en la iglesia, y estaba ese grupo representado en parte, el que recibió esa antorcha fue nuestro pastor, quien sigue con nosotros, y entonces ahora va a llegar el momento en que se tiene que pasar la antorcha de nuevo, y eso nos toca a nosotros, los que estamos aquí, el continuar la labor. Aquí aparece algo entonces extraordinario, ¿verdad? Antes de hablar de la predicación, del liderazgo o de la evangelización, Pablo habla de una abuela y de una madre, porque la misión de Dios normalmente comienza mucho antes del púlpito, comienza en el hogar. Así que vamos a ver el hogar de Timoteo, un hogar dentro de la misión de Dios. La situación familiar de Timoteo era bastante compleja, ¿ok? Según Hechos 16, tenemos que su madre era una judía creyente, su padre era griego y todo indica que su padre también era incrédulo, ¿verdad? Porque en Hechos se hace un contraste entre su madre, que es creyente, y el padre, que era griego. No provenía entonces Timoteo de un hogar ideal. ¿Cuántos podemos decir que no procedemos de un hogar ideal, verdad? Todos, creo. Sin embargo, Pablo afirma que aquella fe habitó primero en tu abuela Loida y en tu madre Eunice. Así que antes de que Timoteo acompañara a Pablo en viajes misioneros, antes de ir a predicar, antes de sufrir por el Evangelio, la fe ya había sido formada en él dentro de su hogar. Qué tremendo y qué gran testimonio para esas dos mujeres de Dios. Y eso nos enseña algo entonces profundamente importante. Dios, mis queridos hermanos, no necesita estructuras familiares perfectas para cumplir su misión. Si has sufrido un quebrantamiento en tu hogar, cualquiera que sea, ¿ok? O si tienes una circunstancia que no es la ideal, eso no es impedimento para Dios poder usarte y usar a tus hijos en el futuro en su misión. La ausencia, por ejemplo, en el caso de Timoteo, la ausencia espiritual del padre no anuló la obra de Dios, ¿verdad? Es más, parece ser que ese vacío lo viene a llenar Pablo años después. Y vemos, ¿no?, esa ternura en las palabras de entrada que leímos, ¿verdad? Donde dice que él desea ver a Timoteo al acordarme de tus lágrimas para llenarme de gozo. O sea, era un vínculo muy especial el que tenía Timoteo con el apóstol, porque si bien Timoteo evidentemente era cristiano antes de haber conocido al apóstol, fue ciertamente bajo el discipulado de Pablo donde Timoteo llega a ser el líder que termina siendo. Y hay una relación muy especial entre un discípulo y su maestro, una relación bastante paternal y es muy, muy, muy especial. Entonces, vemos que aquel vacío, quizás Dios providencialmente lo permite para que cuando llega Pablo se forme ese vínculo y entonces salga un gran hombre en Timoteo, ¿verdad? La complejidad cultural del hogar de Timoteo tampoco frustró los problemas, la misión de Dios. Vivimos en un país multicultural donde quizás nuestros hijos no van a recibir o no
quizás nosotros les comunicamos nuestra cultura, pero quizás ellos después no la retienen, sino que se vuelven canadienses, que es lo lógico. Y eso puede ser bastante doloroso. Hay una distancia ahora, hay algo que nuestros hijos ya no comparten con nosotros, pero eso tampoco es excusa, eso tampoco es un desafío para nuestro Dios. De hecho, Dios usa precisamente todo este trasfondo para preparar a Timoteo para una misión única entre judíos y gentiles. Cada contingencia entonces, ¿verdad?, tanto favorable como perjudicial, resulta siendo las huellas digitales de la perfecta providencia divina. Él está en control y por algo nos deja pasar por las cosas que pasamos y a nuestros hijos pasar el sufrimiento que pasan. Muchas veces nosotros, siempre queremos evitarle todo sufrimiento a nuestros hijos, pero eso es imposible. Dios controla incluso el sufrimiento que ellos van a tener que pasar por los errores que hemos cometido y por las diferentes circunstancias que están fuera de nuestro control, ¿verdad? La vida de Timoteo entonces demuestra, número uno, la fe puede transmitirse aún en contextos imperfectos. Imagínense, en el caso de la abuela y de la madre de Timoteo, tener que criar a este niño en la fe teniendo a la cabeza del hogar que no quiere saber nada con la fe. ¿Cuántas peleas, cuántas luchas? De hecho, hay un detalle que nos revela el Hechos, donde Pablo circuncida a Timoteo o llama a Timoteo a ser circuncidado ya de grande. Cosa no pequeña, hermanos, o sea, no es algo de una curita y ya, es algo bastante fuerte ese hecho, esa obra que hace Timoteo. Pero lo que se entiende entonces es que Timoteo no fue circuncidado de niño, que es lo que debió haber pasado si se hubiese seguido la tradición. La madre de Timoteo es judía y entonces lo lógico era circuncidar al niño al octavo día. ¿Por qué no? Bueno, la razón, suponemos, no es ciencia cierta, pero es lo más lógico, es que el padre se opuso. Por no ser judío, no tener ningún interés en hacer eso con su hijo, ¿verdad? Entonces, vemos cuántos años habrá luchado Eunice, en este caso, para criar en los caminos de Dios a Timoteo. La fe se puede transmitir aún en contextos imperfectos. Número 2, la misión requiere de sacrificio personal, y eso gráficamente lo vemos en Timoteo. Número 3, el Evangelio forma personas aptas para contextos específicos. O sea, tanto Pablo como Timoteo son personajes muy específicos en cuanto a la misión que Dios les había dado a ellos. Pablo, judío, fariseo y al mismo tiempo ciudadano romano, que manejaba toda la cultura y el lenguaje griego. O sea, era una persona, una pieza clave en la misión de Dios y en el ministerio que Dios tenía para él. Y lo mismo pasa con Timoteo y, ¿por qué no?, con nuestros hijos. Estamos en un país distinto, no es nuestro hogar, pero Dios puede hacer grandes cosas con nuestros hijos y traer a aquel individuo que necesita esta generación en estos tiempos y en este lugar. Número 4, la transmisión del Evangelio es profundamente relacional. Y es aquí entonces donde vemos la relación maternal como clave para la creencia y para la fe de Timoteo. Así que, en general, ninguna situación familiar queda fuera del alcance providencial de nuestro Dios. Pero la misión entonces es también generacional. Y entonces vamos a explorar que Pablo usa una palabra extraordinaria. Dice que la fe habitó en tu abuela y en tu madre y ahora en Timoteo. No habla solamente de instrucción intelectual. No es simplemente te aprendiste la doctrina o te leíste el manual de teología. Habitaba esta fe. Habla de una realidad viva, profunda, una fe que moraba, que habitaba primero en Leoida, luego en Eunice y ahora en Timoteo. También hay una conexión, aquí no voy a entrar en esto, pero siendo que estas mujeres eran judías, hay algo muy hermoso de esa preservación del judaísmo y de la fe del Antiguo Testamento que ahora recibe su cumplimiento en el Evangelio, ¿verdad? Y como quien dice, florece
en un gran ministro, que en este caso es Timoteo. La misión cristiana avanza de dos maneras, ¿verdad? Geográficamente y generacionalmente. Muchas veces pensamos en misión únicamente en ir a las naciones, en cruzar las fronteras. Pero antes de cruzar océanos, el Evangelio normalmente cruza una mesa familiar, donde la madre ocupa un lugar único y esencial. Recordamos el sermón que el pastor dio de Deuteronomio capítulo 6 y cómo en el Antiguo Testamento se nos insta, ¿verdad?, en predicar la verdad de la revelación en todo tiempo, en la mesa, en el hogar, andando, durmiendo. En todo momento debemos estar respirando y comunicando la verdad de Dios a nuestros hijos. ¿Y quién está más cerca de los hijos que la madre? Les pregunto yo. Nadie, ¿verdad? Ese vínculo es especial. Así que quiero hacer ahora un pequeño recuento y ver el rol de la madre en la historia de la redención. A lo largo de toda la Biblia vemos repetidamente a madres participando activamente en la misión de Dios. Que eso no es algo simplemente que pasa ahora en el Nuevo Testamento con este caso, viene de antes. Por ejemplo, tenemos el testimonio de Jocabed, que preserva la vida de Moisés bajo amenaza de muerte. Tremendo, ¿eh? Recordamos ese episodio donde el faraón manda a exterminar a todos los niños, ¿verdad? Y Jocabed decide no hacerlo. El precio de eso no era solo la vida del niño, pero la vida de la madre. Y vemos en la historia de Moisés cómo Dios mueve todo para no solo salvar a este niño, pero de nuevo usarlo para llevar a cabo su misión. Y el rol de Jocabed ahí fue crucial. Si ella no hace su trabajo, no hay Moisés. Tenemos el ejemplo y el testimonio de Ana en los libros de Samuel, que entrega a Samuel al servicio de Dios. Y ese es un caso bien especial, ¿verdad? Porque tenemos una mujer que no puede tener hijos y que sufre por ello, como las mujeres suelen hacerlo. Y entonces ella pide a Dios que le dé un hijo, pero lo irónico quizás es que lo pide para entregárselo a Dios de regreso. No lo pide para ella. Y eso es algo muy interesante y muy crucial porque vemos ese mismo patrón, que los hijos son de Dios y le pertenecen. Por más que nos queramos aferrar a ellos, y entiendo por qué, la realidad es que le pertenecen a Dios. Ana entendió eso y vemos ese ejemplo hermoso de una mujer que pide a un hijo precisamente para entregárselo en adoración a Dios. Tenemos a Eunice y Loida, que forman a Timoteo en las Escrituras, y tenemos en la cúspide del ideal de una madre que nos llega por medio de María, la madre de Jesús. Y vista bíblicamente, María hace tres cosas, ¿ok? Primero, que cree en la palabra reveladora. Lucas 1:38, creo que tenemos ahí el versículo. Ella ejerce la fe. Número 2, atesora y medita en el mensaje, Lucas 2:19, o sea, estudia, piensa, está conectada con su Dios. Y por último, Juan 19:25, persevera en medio del sufrimiento, no solo el sufrimiento de la vida y de tener que sufrir y ver a su hijo ser crucificado, algo terrible, pero más allá ver al Salvador en la cruz y entenderlo como no solo como madre, sino como discípulo. Entonces, es algo extraordinario lo que vemos en María. Las madres, entonces, no son periféricas al plan de Dios, hermanos. Son instrumentos mediante los cuales Dios preserva, forma y transmite su obra redentora. Por más que la sociedad, liderada por hombres, trate de marginar a las mujeres y a las madres específicamente, Dios las eleva al lugar diseñado por Él. Y hoy en día, hermanos, lo que se le está haciendo a la mujer es verdaderamente trágico. O sea, estamos llegando al punto en que un hombre vestido de mujer le decimos mujer. Y la sociedad lo aplaude y castiga a las mujeres que no doblan las rodillas ante esta locura. O sea, we went full circle, como dice. Ya el movimiento feminista que comienza, ¿verdad?, con los derechos de la mujer, que es algo legítimo, termina ahora defendiendo el derecho de un hombre de creerse mujer. Es una locura, ¿verdad? Pero ese es el mundo. Dios
no es así. Dios nos da algo real y algo mucho más sustancial. Acá vale apuntar entonces, en breve, porque no queremos meternos en este embrollo, el error de idolatrar la figura de la madre. La grandeza bíblica de la maternidad también explica por qué tantas culturas terminan idolatrando la figura materna. La tendencia de idolatrar la figura arquetípica de la madre es universal, ¿ok? Pero recibe su mayor expresión y su expresión teológica más clara y más desarrollada en el catolicismo, ¿verdad? Con el culto a María. Alguien dijo, el arquetipo materno es una de las experiencias humanas más religiosamente magnéticas. O sea, el hombre, por alguna razón, necesita adorar a la madre y entonces la idolatra. Y crea dioses, figuras. Tenemos por ejemplo, en Éfeso, ¿se acuerdan? El culto a Diana es lo mismo, es la elevación de la mujer y siempre viene con lo mismo, fertilidad y todo ese tipo de cosas, precisamente por la distorsión. Hay una distinción, de nuevo, en breve, hecha por el clero católico romano entre venerar y adorar. Y ellos dicen, nosotros no adoramos a María, sino que la veneramos, ¿verdad? Pero la realidad, y todos lo sabemos, o sea, no necesitamos ir mucho en esto, es que es irrelevante y contradictoria. Porque al final, y todos somos latinos aquí, en nuestra mayoría, todos hemos sido parte de las procesiones, de las marchas, de las cantatas y todas las cosas de las misas que se le hace a María. Yo, en lo personal, crecí en un hogar donde teníamos nuestro altar, con la Virgen y piedritas bonitas y que las estampitas. O sea, a nosotros no nos pueden venir a vender gato por liebre, puedes llamarle lo que quieras, estás adorando a la Virgen. Y eso no es bíblico. Tenemos el patrón bíblico y tenemos una distorsión. El patrón bíblico es que las madres transmiten la fe y la distorsión es que las madres se vuelven el objeto de la fe. El patrón bíblico dice que las madres apuntan hacia Dios, mientras que en la distorsión las madres de forma funcional reemplazan a Dios. Y por último, el patrón bíblico es que la gracia es un don de Dios y es mediado a través de su palabra, pero en la distorsión tenemos que las personas buscan la gracia de la Virgen, de la Madre. Entonces, es una distorsión, nada más y nada menos, debemos evitar esa distorsión. ¿Cómo? Bueno, manteniéndonos fiel al patrón bíblico. Entonces, para ir ya cerrando, ¿qué es exactamente lo que la madre transmite en su ejercicio de la fe? Dice fe, lo que transmite es la fe. Ahora, ¿qué fe? El término fe se usa de distintas maneras en el Nuevo Testamento, pero siempre involucra dos aspectos fundamentales. Número uno, el subjetivo, ¿ya? Lo que es la experiencia de creer o confiar. Y número dos, el objetivo, lo que es el contenido de lo que creemos, encapsulado en el Evangelio. En el capítulo 4, versículo 7 del mismo Timoteo, Pablo va a hablar de, he peleado la buena batalla, he acabado la carrera, he guardado la fe. Él no está hablando de su experiencia, él está hablando de la doctrina, lo que creemos. La ha guardado, la ha defendido, la ha transmitido, ¿verdad? En 2 de Timoteo, Pablo reúne estos dos aspectos con sus matices, ¿verdad? Para hablarnos de una fe no simplemente como una creencia intelectual o un sentimiento personal. Es la vida cristiana en su totalidad, en su plenitud. Es una fe que se recibe con convicción, se abraza con confianza, se vive con fidelidad y se transmite de una generación a otra. La fe se transmite, ¿verdad? Entonces, Pablo va a usar dos palabras para describir la fe. En primer lugar, va a decir esa fe no fingida, versículo 5 de nuestro pasaje, anupokritos, quiere decir literalmente no hipócrita, ¿verdad? Una fe real, genuina, sincera, una fe que no es escandalosa, una fe que no busca la gloria, la vanagloria, no busca mostrarse, no busca hacer escándalos, no es aquella fe que
que causa que las personas hagan tonterías en la iglesia para ser vistos. Es esa fe que se practica en la casa donde nadie te ve, ¿verdad? Es la expresión verdadera de un hijo o una hija de Dios. Se trata de una cuestión de carácter ontológico. ¿Qué quiere decir eso? Es lo que realmente somos. La verdadera fe se manifiesta porque somos cristianos. Las madres son fieles al Señor y entonces no pueden hacer otra cosa sino compartir su fe. Una fe no fingida. Y número 2, una fe que mora, que habita en uno. Está hablando de profundidad y hay un paralelo aquí muy importante. Si vamos a Colosenses rapidito, capítulo 3, Colosenses 3 y versículo 16, Pablo va a decir, la palabra de Cristo more en abundancia en vosotros. Ese morar es la misma palabra que Pablo usa para la fe. Es la misma palabra que se usa para la morada del Espíritu Santo. Y entonces lo que se nos está diciendo es que es una fe que permea todo, que se mete en todo lo que somos, una realidad interna que se transmite relacionalmente, ¿verdad? Es algo que pasa por naturaleza, por esa nueva naturaleza que hemos recibido. La fe bíblica entonces no es solamente una experiencia subjetiva, no es solamente un conjunto de doctrinas que debes afirmar. No se trata de a qué escuela de teología perteneces. Es una fe viva en el Evangelio de Cristo, tan real y profunda que puede habitar primero en una generación y luego florecer en otra. O sea, pocas cosas, hermanos, pueden hacer eso, pocas cosas pueden transmitirse generacionalmente, ¿verdad? Es un buen depósito que todo creyente recibe de Dios primeramente a través de quienes nos evangelizaron y que se debe invertir en otros. O sea, no es algo que simplemente recibimos y nos quedamos, es algo que debemos compartir. Evangelizar es compartir nuestra fe, simplemente. Compartiendo la sana doctrina ejemplificada en nuestra conducta. ¿Qué es la doctrina? Es lo que creemos, es el contenido de nuestra fe. Pero debemos ser muy claros en esto, hermanos. Lo que se transmite es la fe y no la salvación, porque aquí se puede cometer un error que es muy común. Ninguna madre puede regenerar el corazón de un hijo o de una hija. Solo el Espíritu Santo puede dar vida. Lo que nosotros hacemos somos herramientas e instrumentos para depositar esa semilla, la palabra, que el Espíritu va a usar para dar vida a esa criatura. Y digo esto, hermanos y hermanas, porque es muy fuerte y muy dura, muy pesada la cruz que deben de llevar muchas madres que invierten sus vidas enseñándoles el Evangelio a sus hijos para que ellos después no lo reciban. Y puede haber mucha culpa, que hice bien, que hice mal, puede haber mucho trajineo del pasado para ver qué pasó. No te atormentes, hermana, que solo Dios puede regenerar el corazón humano. Si compartiste tu fe, si le enseñaste a tus hijos buenos modales y la buena doctrina, entonces cree en Dios. Tú hiciste tu trabajo y tú nunca sabes cuándo el Señor entonces va a tomar ese trabajo y va a crear el cambio tan anhelado en tus hijos. Pero Dios, sin embargo, normalmente entonces obra mediante medios humanos. ¿Cómo? Bueno, la enseñanza, el ejemplo, muy importante, la oración, la presencia fiel. Esto es importante, hermanos. No se trata de estar ahí, se trata de estar presente en la vida de nuestros hijos. Para las madres es un poquito más fácil, porque los tienen desde el principio y es literalmente parte de ellas. Para los padres nos cuesta un poquito, pero ese es otro mensaje. La proclamación del Evangelio constante, hermanos, todos los días, ¿verdad? Así Dios entonces va a usar tu labor, madre, y va a transformar vidas. ¿Cómo entonces transmiten las madres la fe? Número 1, mediante su amor sacrificial. Esto es la esencia del Evangelio y esto es lo que define para mí la maternidad. Este es el diseño divino. Es aquí donde Dios revela su carácter y su amor.
es poniendo en las madres esta capacidad sobrenatural de amar a sus hijos. Las madres sacrifican todo por sus hijos, sacrifican su cuerpo, sacrifican su independencia, la libertad, sacrifican su individualidad, sacrifican su carrera, su juventud, su tranquilidad, porque cuando nacen los niños ya la madre deja de estar tranquila. Todo el resto de sus días va a vivir preocupado por esa criatura. Pero esto no es pérdida, como piensa el mundo. Esto es ganancia porque te permite conocer a Dios. Te permite conocer el gran amor de Dios. El motor que permite a la mujer ser madre es el incomparable amor que sienten por sus hijos, el cual es una mera gota del océano del amor de Dios nuestro Padre. Y precisamente allí entonces aparece un eco visible del Evangelio, porque el Evangelio siempre implica amor sacrificial. No como destrucción de la persona, sino como entrega voluntaria motivada por amor. El amor maternal, aunque imperfecto, refleja débilmente el amor de Dios que se entrega para dar vida a otros, que eso es en efecto la cruz. Y número 2, es un amor evangelístico. La madre cristiana no solo ama naturalmente, sino ama teológicamente. El sabor que distingue a la madre cristiana es que transmite el Evangelio, que le enseña a su hijo a andar correctamente en los pasos del Señor. ¿Cómo? Hablando de Cristo, enseñando las Escrituras. Nosotros ponemos papeles con la Biblia en todas partes. Esa fue iniciativa de la madre, y no lo digo para mi vergüenza, sino para alabarla a ella. Es su iniciativa, ella lo hace. Orando noche y día, congregándonos para darle a nuestros hijos una familia espiritual y una comunidad donde ellos puedan crecer correctamente. Formando hábitos de adoración, la música que escuchamos con nuestros hijos. Modelando arrepentimiento, humildad. Cuando cometemos errores, les pedimos perdón para que ellos entiendan que los padres no somos Dios, somos padres y les apuntamos a Dios. Y mostrando fidelidad cotidiana, consistencia. La fe normalmente se transmite menos por eventos dramáticos y más por una presencia perseverante, por años, décadas, en miles de momentos aparentemente pequeños. Ahí estás, hermana querida, evangelizando y enseñándole a tus hijos la verdad. En conclusión, Pablo, hermanos, contempla a Timoteo, pastor, discípulo, colaborador, misionero, y al mirar su vida, retrocede generacionalmente y ve a Eunice, ve a Loida, y reconoce entonces allí la obra silenciosa de Dios para darle a Él la gloria. Así que, hermana, esto te lo digo para que glorifiques a tu Dios. La misión no comienza solamente en plataformas públicas, muchas veces comienza en una madre enseñando fielmente las Escrituras a un niño. La iglesia necesita predicadores fieles, necesita evangelistas fieles, necesita líderes fieles, pero antes de muchos de ellos, Dios suele levantar madres fieles, madres cuya fe habita profundamente en ellas, se vive sinceramente y se transmite perseverantemente. Y así, generación tras generación, es la esperanza. El Evangelio continúa avanzando hasta que Cristo venga. Poniendo a Dios en el lugar de supremacía, las madres cumplen su rol en la misión de Dios, entregándose de lleno en la crianza de sus hijos, preparándolos para encarar a un mundo hostil y así entregándoselos de vuelta a Dios, a quien pertenecen para cumplir su santa y divina voluntad. Vamos a orar. Señor y Padre nuestro que estás y reinas en los cielos, hoy celebramos el Día de la Madre, celebrando en realidad el día tuyo, Señor, porque tú las hiciste, tú las diseñaste, tú las creaste, Señor, para glorificar tu nombre en ejercer su rol, su vocación maternal. Gracias por nuestras madres, Señor.
Ayuda a las mujeres, Señor, de nuestra congregación y a las mujeres de tu iglesia a comprender ese llamado, a escuchar tu voz, Señor, y proporciona para ellas hombres fieles, Padre, con quienes puedan crear familias para la gloria de tu nombre. Nos ponemos en tus manos así, Señor, en el nombre de Cristo Jesús. Amén.